Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las últimas horas. La cadena de espinas. De Cassandra Clare. Capítulo 32. Los dioses que sean. Desde la noche que me envuelve, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que sean, por mi alma inconquistable. William Ernest Henley. Invictus. Era casi de noche cuando Lucy y Cordelia llegaron a las afueras de Idumea. Habían ascendido trabajosamente a lo alto de una colina de esquisto y rocas quebradas, el sol era un disco rojo que colgaba en el horizonte. Cordelia no pudo hacer más que mirar preocupada a Lucy por el rabillo del ojo. Había pensado que el vínculo de sangre entre Lucy y Belial podría ayudarla, pero lo opuesto parecía ser lo cierto. Lucy estaba sufriendo como si arrastrara un gran peso tras ella a cada paso. Todo un mundo muerto. No ayudaba que hubieran permanecido en silencio desde que dejaron atrás la corte de Carvas. Cordelia deseó poder volver y golpear al horrible demonio azul en el rostro. Había creado una distancia entre Lucy y ella en el peor momento posible. Justo cuando su amistad se estaba recuperando. Mira, dijo Lucy. Se había detenido en lo alto de la colina y miraba hacia abajo. Es Idumea. Cordelia se apresuró a alcanzarla. La ladera de esquisto caía en una fuerte pendiente ante ellas. Más allá, bañada en el resplandor del sol sangriento, había una llanura salpicada de grandes rocas. En el límite de la llanura, se extendía la ciudad de Idumea, una enorme ruina oscura. Se había esperado ver los restos de calles y casas, pero casi todo se había convertido en escombros. A ambos lados podía ver las caídas torres de los demonios, troncos de damas, que reflejaban el tenue sol rojo. Rodeando la ciudad se hallaban las ruinas de las murallas que habían formado su perímetro. Como su propio Alacante, la ciudad estaba construida rodeando la ladera de una colina, cuya parte superior se hallaba medio cubierta por negras nubes bajas. Aún así, Cordelia pudo vislumbrar la forma de una enorme fortaleza en lo alto, rodeada de un muro de piedra, con sus torres recortadas sobre el cielo. «Idumea», murmuró. «James y Matthew están justo aquí». Intercambiaron una rápida mirada, llena del recuerdo de las advertencias. De Lilith, no podéis viajar de noche, tendréis que buscar refugio en cuanto las lunas se alcen, o morir en la oscuridad. «Podríamos correr», murmuró Lucy. «Si pudiéramos llegar a la ciudad, quizá pudiéramos avanzar bajo el refugio de todos esos escombros». Cordelia negó con la cabeza inmediatamente. No. Le dolía incluso decirlo. Quería tanto como Lucy alcanzar la fortaleza cuanto antes. Pero el cielo estaba pasando de rojo a negro rápidamente, y lo que era más importante, Lucy parecía agotada. Incluso mientras negaba con la cabeza y susurraba, «No podemos simplemente esperar», su rostro estaba tenso de agotamiento y se le caían los párpados. En el mejor de los momentos, incluso, sería una tarea difícil correr sobre la arena y escalar las murallas rotas de Idumea. Cordelia se temía que, en ese en concreto, para Lucy, sería un suicidio. «No podemos». Cordelia obligó a las palabras a pasar por su garganta seca y ardiente. «Tendríamos que llegar a la Idumea, cruzar la ciudad, y luego ir a la fortaleza, todo en la oscuridad total, sin luces mágicas, sin saber qué nos espera, y si morimos, entonces no habrá nadie que pueda salvarlos. Lo sabes tan bien como yo». «Y no puedo arriesgarme a perderte», pensó Cordelia. «No así». Pasado un largo momento, Lucy asintió. «Bien. Pero tampoco nos podemos quedar aquí. Tenemos que encontrar algún lugar donde refugiarnos». «Tengo una idea».
Cordelia comenzó a bajar por la ladera de la colina. Alcanzaron la llanura justo cuando el sol se estaba hundiendo en el horizonte, creando un gran tablero de ajedrez de luz y sombras. De cerca, era evidente que las grandes rocas no eran formaciones naturales, sino pedazos de la propia ciudad, arrancados del suelo y desparramados por la llanura por alguna fuerza inmensa y terrible. Pedazos de paredes, adoquines irregulares, incluso una vieja cisterna volcada sobre un lado. Cordelia condujo a Lucy a un punto donde dos losas de una pared rota se apoyaban una sobre la otra, formando una especie de cueva triangular abierta por dos lados. Mientras se acercaban al refugio, algo destelló en lo alto con un resonante chillido. Era la llamada de una monstruosa ave de presa. «Rápido», dijo Cordelia, mientras cogía a Lucy de la mano. Se metieron corriendo por la estrecha entrada de la falsa cueva, agachándose en el hueco protegido bajo las paredes rotas justo cuando la sombra descendió, pasando lo suficientemente cerca para que las alas de la enorme criatura removieran la arena. Lucy se estremeció. «Será mejor que saquemos las coas», dijo Cordelia, «antes de que oscurezca». Lucy la observó con un cansancio sordo mientras Cordelia abría su mochila, haciendo una mueca de dolor. Se había herido con Cortana en medio de las enloquecidas prisas por meterse en la cueva, y tenía un fino tajo en la palma que le sangraba. Al menos era en la mano izquierda, pensó, mientras cogía rápidamente la pequeña manta que había metido en la mochila y la desenrollaba. Se desabrochó a Cortana y la dejó apoyada en la pared. Luego cogió la cantimplora y un trozo de galleta de barquillo mientras Lucy cogía su propia manta y se la envolvía en los hombros, temblando. Estaba oscuro, e iba a ponerse más oscuro cuando las últimas luces desaparecieran del cielo. No había llevado nada para hacer fuego, aunque, sin duda, sería un modo de llamar la atención. Ahí, en esa llanura oscura, serían tan brillantes y visibles como una brasa entre las cenizas. Cordelia se apresuró a destapar la cantimplora de metal y a pasarle un trozo de la dura galleta a Lucy, antes de que la última luz se desvaneciera. «Mira», exclamó Lucy, y Cordelia se dio cuenta de que aunque la oscuridad total había caído en el exterior de su pequeño refugio, aún podía ver el rostro de Lucy. Su espacio estaba envuelto en un tenue brillo dorado, y al darse la vuelta, vio que el origen de la luz era Cortana. Su empuñadura ardía tenuemente, como una antorcha mal apagada. «¿Por qué hace eso?», susurró Lucy, mientras partía un trocito de galleta. Cordelia negó con la cabeza. «No lo sé. No estoy segura de que nadie entienda totalmente las espadas del Bailan del Herrero, y lo que pueden hacer». Y, sin embargo, sentía un picoteo por la palma izquierda, donde se había cortado con la espada. Como si Cortana supiera de su herida y la estuviera llamando. ¿A ella? Lucy masticó pensativa durante un momento. «¿Te acuerdas?», comenzó a decir, «de cuando éramos pequeñas?» Estaba mirando el acantilado y estaba recordando, ya sabes. Cuando me salvaste la vida. ¿Te acuerdas? Claro que se acordaba. Lucy, cayendo del camino que corría a lo largo de la cornisa. Cordelia, tirada boca abajo, agarrando la mano de su amiga mientras ésta pendía sobre la larga caída hasta el fondo. «Tenía tanto miedo», explicó Cordelia. «Si me hubiera picado una abeja, o se me hubiera cansado la mano, o me hubiera soltado de algún modo». «Lo sé. Estaba en una situación extrema, realmente peligrosa, y lo extraño era que me sentía segura. Porque tú me estabas agarrando». Lucy miró fijamente a Cordelia. «Perdóname». «¿Por qué?». «Por no contártelo». «Bueno, ¿por dónde empezar?». «Por no contártelo de Jesse. Me estaba enamorando de él, y sabía que haría lo que fuera para conseguir que volviera, para hacer que viviera de nuevo. Sabía que quizá tuviera que hacer cosas que tú no aprobarías. Como aliarme con Grace. Debería haberte sido sincera. Me dije que Grace nunca sería una amenaza para nuestra amistad. Pero mentir sobre ella, esa era la amenaza. Estaba asustada,
Pero eso no es excusa. Debería habértelo contado. ¿Y sobre la ceremonia de Parabatay? Preguntó Cordelia. No mencionar nada acerca de los fantasmas que viste. No lo entiendo. Tenía miedo de que pensaras que era un monstruo, respondió Lucie, con un hilillo de voz. Descubrir lo de Belial. Me sentía corrompida. Siempre había pensado en la ceremonia de Parabatay como en un acto de perfecta bondad. Algo que haría que nuestra amistad no fuera solo especial sino sagrada, como la que mi padre y el tío Jem tienen. Pero entonces, me sentí como si estuviera sucia, como si no me mereciera un perfecto acto de bondad. Temía que si lo sabías, me darías la espalda. Lucie. Cordelia dejó caer su galleta en algún punto de la arena. Nunca te daría la espalda. ¿Y qué imaginación la tuya? ¿Tú crees que, porque soy la paladina de Lilith, soy un monstruo? Lucie negó con la cabeza. No, claro que no. Es fácil confundir la monstruosidad con el poder, repuso Cordelia. Sobre todo cuando se es mujer, y se supone que no debes poseer ninguno de esos dos atributos. Pero tú, Lucie, tú tienes un gran poder, pero no es monstruoso, porque tú no eres monstruosa. Has empleado tu capacidad para el bien. Para ayudar a Jessie, para traernos a Edom. Cuando me salvaste en el Támesis. Cuando reconfortas a los muertos. Oh, Daisy. Déjame acabar. La gente le teme al poder. Es por eso por lo que el inquisidor tiene tanto miedo de tu madre que cree que debe apartarla de Londres. Belial contaba con ello, con los prejuicios del enclave, con sus miedos. Pero Luce, yo siempre te defenderé. Siempre estaré a tu favor, y si los fantasmas deciden asistir a nuestra ceremonia de Parabatay, después los invitaré a tomar el té. Oh, vaya, exclamó Lucie. Tengo ganas de llorar, pero siento el ambiente tan horriblemente seco, que no creo que pueda. Se frotó una mancha en la mejilla. Solo me gustaría saber, ¿por qué no me dijiste lo que sentías por James? Antes, me refiero. Tenías razón, Luce. Cuando dijiste que era demasiado orgullosa. Lo era, lo soy. Y pensé que me estaba protegiendo. Pensé que no quería que me tuvieran lástima. No lo entendí, hasta que hablé con James y me di cuenta de que él tenía las mismas razones, las mismas excusas, para ocultar la verdad sobre Grace y el brazalete. No entendí el daño que estaba haciendo. James estaba matando con ese secreto, guardándoselo para sí. Y yo había hecho lo mismo. Había tenido tanto temor a la lástima que me había cerrado a la compasión y a la comprensión. Lo siento, Lucie, lo siento mucho. No lo sientas. Lucie sorbió. Oh, Daisy. He hecho algo terrible. De verdad. Cordelia estaba perpleja. ¿Qué clase de cosa terrible? No puede ser tan mala. Lo es, gimió Lucie, y cogió su mochila. Mientras rebuscaba en ella, dijo llorosa, dejé de escribir la hermosa Cordelia. Estaba demasiado enfadada. No pasa nada. No, no lo entiendes. Lucie sacó una pequeña libreta de la mochila. Comencé a escribir un nuevo libro. La malvada reina Cordelia. ¿Y te lo has traído? Cordelia estaba atónita. ¿Edom? Claro, contestó Lucie. No puedes dejar atrás un manuscrito sin acabar. ¿Y si se me ocurriera alguna idea? Bueno, repuso Cordelia. Quiero decir. Claro. Lucie le lanzó la libreta. No, no puedo ocultártelo, continuó, desconsolada. He escrito cosas tan terribles. Quizá no debería leerlo, dijo Cordelia, con cierta inquietud, pero la mirada en el rostro de Lucie le hizo abrir la libreta a toda prisa. Oh, vaya, pensó.
y comenzó a leer. La malvada reina Cordelia se echó hacia atrás su larga y manejable melena escarlata. Llevaba un vestido de hilos de oro y plata, y un enorme collar de diamantes, que reposaba sobre su gran y traicionero pecho. Oh, tonta princesa Lucie, dijo. ¿Creíste que tu hermano, el cruel príncipe James, podía ayudarte? Lo he mandado ejecutar. ¿Qué? La princesa Lucie ahogó un grito, porque, aunque podía ser cruel, seguía siendo su hermano. Pero, después de todo lo que he hecho por ti. Es cierto, dijo la malvada reina, que tengo todo lo que siempre he querido. La gente de esta tierra me adora, y tengo incontables pretendientes. Señaló una larga lista de hombres apuestos que se extendía por toda la sala del trono, algunos arrodillados. Mi espada mágica ha sido considerada la mejor y más hermosa espada por el Consejo Internacional de Expertos en Espadas, y la semana pasada escribí una novela de 1000 páginas por la que ya he recibido un generoso anticipo de un editor de Londres. Es cierto, tú me has ayudado a conseguir todas esas cosas. Pero ya no me sirves para nada. Pero, dijiste que siempre seríamos amigas, exclamó la secreta princesa Lucie. Que seríamos princesas juntas. He decidido que en vez de ser princesas juntas, es preferible que yo sea reina y tú mi prisionera en mi mazmorra más profunda, bajo el foso del castillo. Tú, Sir Getro, llévatela. Pagarás por esto. Gritó la secreta princesa Lucie, pero sabía en su corazón que la malvada reina Cordelia había ganado. Cordelia hizo un sonido apagado. Lucie, con los ojos enormes, juntó las manos. Lo siento tantísimo, dijo. Me equivocaba totalmente al pensar esas cosas, y mucho más al escribirlas. Cordelia se llevó la mano a la boca, pero era demasiado tarde. Una risita se le escapó, y luego otra. Con los hombros temblando incontrolablemente, lanzó un hipido. Oh, Lucie, nunca he leído nada tan divertido. De verdad. Lucie parecía asombrada. Tengo que preguntarte una cosa, dijo Cordelia, dando unos golpecitos a la página con el dedo. ¿Por qué es el pecho de la malvada reina tan enorme? Bueno, es que lo es, explicó Lucie. No como yo, que parezco un niño. Siempre he querido tener una figura como la tuya, Daisy. Y yo, repuso Cordelia, siempre he querido ser pequeña y delicada como tú, Luce. Comenzó a reír de nuevo. ¿El Consejo Internacional de Expertos en Espadas? Estoy segura de que existe, contestó Lucie, echándose a reír. Y si no, pues debería. Le tendió la mano. Supongo que más vale que me lo devuelvas ya. Cordelia apartó la libreta. No puedes decirlo en serio, dijo. Me muero por averiguar qué le pasa a la princesa Lucie en la mazmorra. ¿Lo leo en voz alta? ¿Habrá alguna otra mención a mi pecho? Varias, admitió Lucie, y por la primera vez en muchos siglos, bajo el áspero brillo de las 3 lunas, el sonido de la sencilla risa humana voló por las planicies de Edom. Thomas volvió en sí lentamente. Estaba tumbado sobre una cama de sábanas blancas y limpias, y el familiar olor de las hierbas y el fenol llenaba el aire. La enfermería del instituto, la conocía bien, y por un momento desconectado y medio dormido, se preguntó, ¿me he roto la pierna? Pero eso había pasado hacía años. Había sido un niño, aún pequeño e incluso un poco enfermizo, y se había caído de un manzano. James y él habían jugado a las cartas todas las noches en la enfermería del instituto mientras él sanaba. En ese momento, le parecía como un sueño distante. De un tiempo más inocente, cuando los horrores del presente hubieran sido inimaginables y la pérdida de James y Matthew más inimaginable aún. No estás muerto, se recordó, mientras comenzaba a darse la vuelta,
y las mantas susurraban a sus pies. Luego lo oyó. Una voz profunda y firme, que se alzaba y bajaba, Alastair Carstairs, leyendo en voz alta. Estaba sentado junto a la cama de Thomas, con los ojos fijos en un volumen encuadernado en cuero que tenía en las manos. Thomas cerró los ojos, para saborear mejor el sonido de Alastair leyendo. A menudo he pensado en vos, dijo Stella. De verdad. Últimamente, muy a menudo. Durante mucho tiempo luché por mantener lejos de mí el recuerdo de lo que había despreciado cuando era ignorante de su valor. Pero, ya que mi obligación no ha sido incompatible con la admisión de tal recuerdo, le he dado un lugar en mi corazón. Vos siempre habéis tenido un lugar en mi corazón, contesté. El libro se cerró de golpe. Esto es aburrido, dijo Alastair, con voz cansada. Y dudo que lo aprecies, Thomas, ya que estás dormido. Pero mi hermana siempre insiste que no hay nada mejor para los enfermos que les lean. No estoy enfermo, pensó Thomas, pero siguió con los ojos cerrados. Quizá debería contarte lo que ha pasado hoy, ya que has estado tumbado aquí, continuó Alastair. Anna y Ari han encontrado la entrada a la ciudad silenciosa. Lo sé porque enviaron al maldito perro de Matthew con una nota para informarnos. Y hablando de notas, Grace y Jessie han conseguido que funcione el proyecto de Christopher. Ahora están en la biblioteca, enviando docenas de esas cosas a Alicante. Solo podemos confiar en que lleguen, una cosa es enviarlas dentro de Londres, y otra diferente es atravesar las barreras que rodean la ciudad. Suspiró. ¿Recuerdas el que me enviaste? ¿El que era todo un sinsentido? Me pasé horas tratando de juntar todas las piezas. Estaba desesperado por saber qué querías decirme. Thomas permaneció tan quieto como pudo, manteniendo la respiración constante y regular. Sabía que debía abrir los ojos, decirle a Alastair que estaba despierto, pero no conseguía convencerse para hacerlo. La cruda sinceridad de la voz de Alastair era algo que nunca había oído antes. Hoy me has asustado, continuó Alastair. En la estación de tren. El primer irache que te puse, se borró. Le tembló la voz. Y he pensado. ¿Y si te perdía? Te perdía de verdad. Y me he dado cuenta de que todas las cosas de las que he tenido miedo durante todo este tiempo, lo que pensarían tus amigos, lo que significaría que yo me quedara en Londres, no son nada comparado con lo que siento por ti. Thomas notó que algo le rozaba la frente con cuidado. Alastair, apartándole un mechón de pelo. Oí lo que te dijo mi madre, añadió Alastair. Antes de la fiesta de Navidad. Y oí lo que le contestaste, ¿qué deseabas? Que me tratara a mí mismo como merecía que me trataran. La cosa es que eso es exactamente lo que estaba haciendo. Me estaba negando a mí mismo lo que más quería en este mundo, porque no creía que me lo mereciera. Tomás no pudo aguantar más. Abrió los ojos y vio a Alastair, cansado, despeinado, con ojeras, mirándolo. ¿Merecer qué? Susurró Tomás. Merecerte a ti, contestó Alastair, y negó con la cabeza. Claro, claro que fingías estar dormido. ¿Hubieras dicho todo eso de estar yo despierto? Preguntó Tomás, con brusquedad. Y Alastair dejó el libro que estaba sujetando antes de contestar. No tienes que contestarme nada, Tomás. Sé lo que espero. Espero contra toda esperanza que puedas sentir algo semejante a lo que siento por ti. Es casi imposible imaginar a alguien sintiendo algo así hacia mí, teniendo en cuenta quién soy. Pero tengo la esperanza. No solo porque ansío tener lo que deseo. Aunque te deseo, añadió en una voz más baja. Te deseo con un ardor que me asusta. Ven a tumbarte junto a mí, dijo Tomás. Alastair vaciló. Luego se agachó para desabrocharse las botas. Un momento después, Tomás notó que la cama se hundía, y el cálido peso del cuerpo de Alastair colocándose junto a él.
¿Te encuentras bien?, preguntó Alastair en voz baja, mirándolo. ¿Te duele algo? Solo no estar besándote en este mismo momento, contestó Thomas. Alastair, yo te amo, pero ya sabes que... Alastair lo besó. Fue una difícil maniobra en la pequeña cama, y sus rodillas y codos se iban chochando, pero a Thomas no le importó. Solo quería a Alastair junto a él, la boca de Alastair, cálida y suave, contra sus labios, labios que se abrían para susurrar. No lo sabía, tenía la esperanza, pero no estaba seguro. Kelia Seguetam, susurró Thomas, y oyó a Alastair tragar aire. Te amo. Déjame amarte, dijo, y cuando Alastair lo volvió a besar, con un beso intenso, cálido y total, Thomas se perdió a sí mismo en el modo en que Alastair lo tocaba. En cómo Alastair se movía con cuidadosa seguridad, desabotonándole la camisa con dedos hábiles. Una vez la camisa de Thomas estuvo fuera, Alastair le acarició con suavidad, su mirada soñadora, deseosa y lenta. Le acarició las muñecas, subiendo por los brazos, cruzando los hombros, abriendo las manos sobre el pecho de Thomas. Fue bajando las manos, hasta que Thomas comenzó a perder la cabeza, quería más que suaves caricias de labios y dedos. Hundió las manos en la melena de Alastair. Oh, por favor, dijo, incoherente, ya. Alastair rió suavemente. Se quitó la camisa, y luego se tumbó sobre Thomas, piel contra piel, y todo el ser de Thomas pareció alzarse en una espiral que se tensaba, y Alastair estaba temblando cuando Thomas le devolvió las caricias, temblando porque era ya, justo como Thomas le había pedido, y ya era un momento tan inmenso, tan profundo en su placer y alegría, que ambos olvidaron las sombras y los peligros, el dolor y la oscuridad que los rodeaba. Más tarde lo recordarían, no tardarían, pero por él. Momento de ya, solo había el otro, y el brillo que tejían entre ellos en la estrecha cama de la enfermería. Cuando Cordelia se despertó, a la mañana siguiente, el tenue sol de Dom se filtraba en su escondite. Se había dormido con una mano sobre Cortana, se sentó lentamente, frotándose los ojos para sacarse el sueño, y miró a Lucie. Esta se hallaba hecha un ovillo en su manta, con los ojos cerrados y muy pálida. Cordelia se había despertado varias veces durante la noche y había visto a Lucie durmiendo inquieta, moviéndose de un lado a otro, a veces gritando de angustia. Incluso durmiendo, el peso de Dom caía sobre ella. Hoy se acabará todo, pensó Cordelia. Conseguiremos encontrar a James y Matthew, y yo mataré a Belial, o moriremos en el intento. Dormida, Lucie tiraba de su colgante. Tenía unas oscuras ojeas. Cordelia vaciló antes de armarse de valor para acercarse y sacudir suavemente a Lucie por el hombro. No tenía sentido retrasarlo más, solo hacía que todo fuera peor. Se racionaron lo que les quedaba de comida, unos pocos sorbos de agua y algo de galletas. Lucie pareció revivir un poco, para cuando por fin salieron de su refugio y comenzaron a cruzar la plana de Idumea, había recuperado un poco de color. Era otro día agobiante, y un viento caliente les metía polvo en la boca y en los ojos. Mientras se acercaban a Idumea, se fue haciendo más reconocible como lo que era, un Alacante en ruinas. La gran fortaleza de lo que una vez había sido el Gard se alzaba sobre una mezcolanza de escombros tirados y estructuras que permanecían en pie. Todas las torres de los demonios habían caído, menos una, y ese único pináculo vítreo recogía y mantenía el fulgor escarlata del sol, como una aguja al rojo vivo clavándose en el cielo. Cordelia se había preguntado si los demonios les molestarían cuando intentaran entrar en la ciudad, sobre todo después de su encuentro con Carbas. Pero el lugar estaba casi inquietantemente desierto, solo el viento las molestaba mientras escalaban los escombros de las murallas destruidas. Más escombros las esperaban al otro lado, pero entre las pilas de piedra chafada o rota, había sorprendentes espacios que habían quedado casi intactos.
Mientras se acercaban al centro de la ciudad, Cordelia pudo distinguir lo que había sido la plaza de la cisterna, aunque se había abierto un gran agujero en medio de las losas, como si algo, hacía mucho tiempo, hubiera surgido de debajo de la tierra. Cordelia y Lucy intercambiaron una mirada inquieta y rodearon el agujero a buena distancia. Pasaron por los restos de los antiguos canales, llenos de un musgo negro podrido. Cordelia podía ver algo brillando a media distancia, un destello de metal o de oro. Un montón de escombros cerraba el camino. Lucy y Cordelia lo escalaron y se encontraron en lo que antes habría sido la Plaza del Ángel. Cordelia y Lucy miraron alrededor con una especie de horrible fascinación. Había algo muy familiar y a la vez muy poco familiar en todo, la gran plaza en el corazón de Alacante, con el Salón de los Acuerdos en un extremo, y la estatua del Ángel Raziel en el centro. Pero ahí no había Salón de los Acuerdos, solo un enorme edificio de columnas hecho de un oscuro material brillante. Ese había sido el destello que Cordelia había visto antes. Sus laterales habían sido grabados con palabras en una escritura demoníaca curvada. En cuanto a la estatua del ángel, ya no estaba. En su lugar se alzaba una estatua de Belial, tallada en mármol. Una mueca desdeñosa estaba estampada sobre su hermoso rostro inhumano, llevaba una armadura de escamas y las alas de ónice negro le surgían de la espalda. Míralo. Míralo satisfecho de sí mismo que parece, comentó Lucie, mirando la estatua con rabia. Aje, me gustaría poder, ahogó un grito y se dobló en dos, con las manos sobre el estómago. Oh, duele. Aterrorizada, Cordelia cogió a Lucie por el brazo. ¿Estás bien? Lucie. Lucie alzó la mirada, con los ojos muy abiertos, las pupilas dilatadas y muy negras. Algo horrible, susurró. Algo va mal. Lo siento, los muertos. Es porque nos hallamos en Idumea, ¿no? Dijiste que era una ciudad muerta. Lucie negó con la cabeza. Aquellos eran fantasmas viejos. Estos son nuevos, cargados de ira y odio, como si acabaran de morir, pero nada ha vivido aquí desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿cómo es que? Hizo una mueca de dolor y se tambaleó hacia atrás contra la base de la estatua. Daisy, mira. Cordelia se volvió y vio lo que parecía ser una nube arremolinada de polvo. Pensó en las historias de tormentas en el desierto, grandes cortinas de arena moviéndose por el cielo, pero este no era un fenómeno natural. Al irse acercando, rodando por la plaza, Cordelia pudo ver que sí que era una nube muy densa de polvo y arena moviéndose, pero en el interior de esa nube había formas, rostros, en realidad, con grandes ojos y bocas abiertas. Como dibujos de los serafines, pensó aturdida, grandes alas cubiertas de ojos, ruedas de fuego que hablaban y se movían. Lucie gemía de dolor, mientras se acuclillaba contra la estatua. La nube giratoria estaba justo frente a ellas. Del polvo y la arena, comenzó a formarse un rostro, y luego un torso y unos hombros. Un rostro melancólico, con largo pelo negro y ojos oscuros y tristes. Filomena di Angelo. Mientras Cordelia miraba anonadada la figura extraña y medio formada en el medio del torbellino de arena, Filomena habló. Cordelia Carstairs, dijo, y su voz resonó como el viento que soplaba sobre el desierto. ¿Has venido a salvarme finalmente? Es un demonio, pensó Cordelia. Algún tipo de criatura de pesadilla que se alimenta de la culpa. Aunque eso no explicaba la respuesta de Lucy ante ella. Aún así, eres un monstruo, dijo Cordelia. Te ha enviado Belial para engañarme. El polvo se revolvió, y un nuevo rostro apareció desde el interior. Una anciana, de ojos agudos, conocida. No se trata de ningún engaño, aseguró el rostro de Lillian Smith. Somos las almas de aquellos que Belial asesinó en Londres. Nos ha atrapado aquí para su propia diversión. La arena cambió.
El triste rostro de Basil Ponsonby las miraba. Lucy respiraba en rasgados jadeos. Cordelia trató de tragarse su miedo, su deseo de ir corriendo a proteger a Lucy. Esa criatura la seguiría. Se nos ha ordenado que hostiguemos a cualquier persona que llegue a Idumea y la hagamos marchar, rugió el fantasma de Ponsonby. A Belial le divierte doblegar a los cazadores de sombras a su voluntad y obligarnos a ser testigos eternos de la destrucción de lo que una vez fue Alacante. Belial, dijo Cordelia. ¿En qué parte de Idumea se halla ahora? Otro cambio. De nuevo Filomena, con una expresión de desesperación. En el Gar oscuro, contestó. Aquel que fue el palacio de Lilith, pero ahora es suyo. Vuela allí y fuera de allí sobre un gran pájaro negro. Creemos que ha tomado prisioneros. Prisioneros. A Cordelia, el corazón le dio un brinco. Debéis dejarnos pasar, Filomena, dijo. Fracasé en protegerte antes. Déjame intentarlo. Vayamos al Gard, porque cuando lleguemos allí, mataré a Belial, y vosotros seréis libres. Esta esclavitud tiene que acabar. ¿Y cómo crees que puedes matar a Belial? Preguntó la voz de Basil Ponsonby, cargada de desprecio. Solo eres una chica. En un fluido movimiento, Cordelia desenvainó su espada. Cortana relució en su mano, un oro lealmente desafiante, intocado por el sangriento sol. Soy la portadora de Cortana. Ya he herido a Belial en 2 ocasiones. Una tercera herida acabará con él. Los ojos de Filomena se abrieron mucho. Y luego desapareció, con la arena reformándose y cambiando en el rostro más familiar de todos. Pelo y ojos claros, barba gris incipiente, un rostro de marcadas arrugas. Su padre. Cordelia, dijo el fantasma de Elias Carstairs. ¿Oíste mis palabras en París, cuando te hablé, verdad que sí? Cualquier duda que Cordelia hubiera tenido de que esos eran realmente los espíritus de Londres, desapareció. Sí, susurró. Oh, baba. Daisy, dijo Lucy, con una voz rota. No puedo, no tenemos mucho tiempo. Te oí en París, respondió Cordelia, mirando directamente el rostro de su padre. Intentaste advertirme. Fui hacia ti, susurró Elías, roncamente. Oí tu llamada en la oscuridad. Pero somos débiles en la muerte. Era tan poco lo que podía hacer. Padre, repuso Cordelia. En un tiempo fuiste un gran cazador de sombras. El legendario Elias Carstairs. Condujiste a los guerreros a la batalla, a la victoria. Sé un líder ahora. Desafía a Belial. Dame esta oportunidad de alcanzar el Gar. Todo depende de ello. Padre, por favor. Se calló cuando la nube comenzó a rodar más y más deprisa. Los rostros aparecían y desaparecían en la tormenta del interior, ojos saliéndose de las órbitas, dientes castañeteando. Cordelia ya no podía decir qué rostro era el de quién, pero cada uno tenía la misma mirada de torva determinación. Y entonces, con un gran grito estridente, la nube estalló en fragmentos, y la arena regó los adoquines de la Plaza del Ángel. Cordelia notó que los oídos le pitaban en el silencio. Se volvió a mirar a Lucy, que se estaba irguiendo con cuidado. Se han ido, Daisy, dijo, suavemente. ¿Y tú estás bien? Cordelia bajó la espada. ¿Te encuentras mejor? Sí, pero creo que volverán. Se hallan sujetos a la voluntad de Belial, solo pueden resistírsele durante un rato. Lucy inspiró hondo para calmarse. Será mejor que lleguemos al Gard mientras lo hacen. Cordelia sintió, con una sensación solemne. Había pensado que sentiría más dolor después de ver a su padre. En vez de eso, curiosamente, sentía una especie de fría calma descender sobre ella. Era la portadora de Cortana, y no estaba allí para llorar la muerte.
Estaba allí para vengarla. Era un ángel cayendo sobre las llanuras de Edom, en el nombre de Raziel y todos los Nefilim que habían luchado y muerto allí mucho tiempo atrás. Ella liberaría el espíritu de su padre de ese lugar. Ella rescataría a Matthew y a James. Ella liberaría a Londres de Belial. Ese mundo no se podía salvar, pero el destino del suyo aún no estaba decidido. Juntas, Lucy y ella comenzaron a dirigirse hacia la oscura fortaleza en lo alto de lo que en otro tiempo fue la colina del Gard. Cuando el sol rojo se alzó sobre el patio a la mañana siguiente, James no había dormido. Notaba como si tuviera los ojos llenos de arena, y la boca seca como un hueso. Matthew estaba sentado junto con él, con las piernas dobladas y los ojos fijados pensativamente en el horizonte. En algún momento, James había dejado de dibujar iratzes. Matthew había dejado de temblar y se había dormido, respirando profunda y regularmente, su cabeza pesada sobre el hombro de James. Algunas horas después, cuando se había despertado, se había vuelto para mirar a James, pensativo. No sé lo que hiciste, dijo. Como mínimo, no sé cómo fue posible. Pero, me siento mejor. Físicamente, al menos. Se miró el antebrazo. Era una retícula de líneas blancas sin fuerza, los fantasmas de runas desaparecidas. Eso no debería haber funcionado, añadió. Pero, claro, eso es cierto de muchas cosas que hemos hecho. Tenía razón, pensó James. No debería haber funcionado. Había puesto toda su concentración en dibujar las runas curativas, tratando de imbuirle su propia fuerza, su propia voluntad, esperando que si podía conseguir que cada una permaneciera un momentito, la fuerza combinada de 100 de ellas haría que Matthew soportara esa noche. Cuando Matthew se levantó y fue a buscar agua, estaba firme sobre los pies. Tenía color en el rostro, no temblaba, y las manos no se le sacudían cuando regresó con la copa. James sabía que eso no era una cura. Matthew, si sobrevivía a Edom, aún ansiaría el alcohol, quedaba mucho trabajo por hacer. Pero haberlo mantenido vivo para que pudiera hacer ese trabajo. Una sombra pasó por lo alto. Matthew le tendió una mano a James para ayudarlo a ponerse en pie. ¿Lo dices en serio? ¿Lo de las cosas que hemos hecho que no deberían haber funcionado? Preguntó James mientras se sacudía la ropa. Matthew lo miró raro. Naturalmente. Así que aceptas mi plan, dijo James. El que te parece fatal. Matthew lo miró fijamente, y luego al cielo, donde una forma oscura y alada se iba acercando. Una capa de blanco puro se agitaba en el viento como una bandera. Belial, dijo Matthew, seco. Dejó la copa en el suelo, y James y él se movieron para estar hombro contra hombro. Era un gesto, y James lo sabía. Belial los podía separar con solo chasquear los dedos. Lanzarlos cada uno a una punta del patio. Pero los gestos eran importantes. Muy importantes. Belial saltó del lomo de Stinfalia incluso antes de que el pájaro demonio tocara tierra sobre la tierra sucia y llena de guijarros. Mientras el polvo volaba, él fue directo a James y Matthew. Parecía enfadado, pensó James, lo que ya era algo, él se había esperado que se regodeara. Eso parecía un poco más complejo. Tus compañeros, soltó Belial. Cordelia Carstairs, tu hermana, los otros, ya sabes que les ofrecí una salida segura de Londres. ¿La han rechazado? ¿Siguen estando en la ciudad? James sintió que se le hinchaba el corazón. Lo sabía, pensó. Tenía confianza. Extendió los brazos y las manos. No, no te podría responder a eso, contestó. Nosotros estábamos aquí. Belial hizo una mueca con el labio. Lo supongo. Pero imagino que tenéis una suposición. ¿Por qué? Preguntó James. ¿Les tienes miedo? ¿A un puñado de niños Nefilim? Sonrió de medio lado, y notó que se le cortaban los labios resecos.
¿O solo de Cordelia? Belial hizo una mueca de desdén. No me tocará con su sucia espada, afirmó. Porque estaré poseyéndote, y para hacerme daño a mí, tendría que acabar con tu vida. Lo que no hará. Las mujeres, añadió, son notoriamente sentimentales. Maravilloso, masculló Matthew. Consejos sobre las mujeres humanas de un príncipe del infierno. Guardad silencio, ordenó Belial. El tiempo de jugar y de pavonearse ha pasado. Has sido un adversario entretenido, nieto, pero nunca tuviste ninguna oportunidad. Si no aceptas que te posea, torturaré a tu parabatalla hasta la muerte delante de tus ojos. Después de eso, te llevaré a Londres conmigo. Mataré a cada hombre, cada mujer y cada niño que me encuentre hasta que tu frágil espíritu humano se quiebre y me pidas que ponga final a todo eso. James alzó la cabeza lentamente. Miró a su abuelo a los ojos. El ansia de apartar la mirada fue inmediato, intenso. Tras esos ojos algo reptaba, algo primordialmente malvado, frío, reptiliano y venenoso. Mantuvo la mirada firme. Primero, me prometes que no le harás daño a Matthew, dijo James. Por el rabillo del ojo vio a Matthew cerrar los ojos. Y te dejaré tener lo que quieres, con unas cuantas condiciones más. Belial ronroneó. ¿Y cuáles son? ¿No harás daño a mis amigos, mi familia o a Cordelia? Tenerla corriendo libremente con Cortana es un inconveniente, replicó Belial. Si me ataca, me defenderé. Seguramente puedes ver que no habrá acuerdo de otro modo. Muy bien, aceptó James. Apenas podía respirar, pero sabía que era mejor no mostrarlo. Pero como has dicho, no lo hará. Repuso Belial. Había ansia en su expresión. Una mirada que retorció de náuseas por dentro a James. Parece que hemos llegado a un acuerdo. Aún no. James negó con la cabeza. Necesito algo más protocolario. Tú eres un príncipe del infierno. Debes jurarlo por el nombre de Lucifer. Belial soltó una risita. Ah, el portador de la luz. Más vale que esperes, Nefilim, no tener nunca motivo para encontrarte con él. Extendió el brazo, con su túnica blanca remolinándose a su alrededor como humo. Yo, príncipe Belial, señor de Edom, de los primeros 9, juro por el nombre de Lucifer, el que lo es todo, que no causaré que caiga daño alguno sobre aquellos queridos por mi nieto de sangre, James Gerondale. Que quede atrapado en el infierno si tal llega a pasar. Miró a James, sus ojos eran grandes, negros y parpadeantes, oscuros y vacíos como el fin de toda esperanza. Ahora, ven aquí, muchacho, dijo. Es la hora.